La desobediencia, con Roberto Gil y Max Kaiser. Capítulo 1. El morenato ataca a la juventud crítica. Resulta que nos conocemos desde hace 30 años, güey, en agosto de este año. Hace 30 años estábamos en el ITAM, de pronto apareciste tú y aparecieron varios de nuestros cuates, güey. En septiembre ya estábamos estudiando juntos, güey. Y cuando acabó el semestre ya éramos amigos. 30 años después, yo le digo sobrinos a tus hijos. Mis hijos te dicen el tío Beto. Nos echamos varios años en diferentes lugares trabajando juntos. En finales de los 90, principios del 2000 trabajamos en el antiguo IFE. En el 2006 otra vez estuvimos ahí dando guerra. Todo el gobierno de Calderón completo estuvimos en diferentes lugares trabajando juntos. Cuando acaba el gobierno de Calderón en el sexenio de Peña, tú te hiciste senador, yo me fui a la sociedad civil que tanto te gusta y sí, seguimos haciendo cosas juntos desde ahí. Acabamos haciendo la Ley 3 de 3 y el Sistema Nacional Anticorrupción y la chingada. Desde que éramos chamacos en el ITAM éramos muy creyentes en la idea de las instituciones, las leyes. La obediencia a la ley es importante. La obediencia al Estado, a las instituciones, genera orden, genera progreso, genera respeto a los derechos humanos. Y de repente estamos haciendo un podcast que se llama La Desobediencia, cabrón. ¿Por qué? O sea, ¿por qué chingados tenemos que ser desobedientes en este momento? Hola Max, efectivamente hay una larga trayectoria entre nosotros de vida, profesional, coincidencias en muchos sentidos de la expresión. Creemos en un país libre, justo, democrático, un país próspero, un país justo. De pronto se han apropiado hasta de esas palabras en la propaganda oficial. Ahora resulta que es monopolio la justicia social de su discurso y no lo es así. Durante mucho tiempo nosotros creímos que el camino al crecimiento, a la prosperidad y la justicia social era por la vía del fortalecimiento de instituciones. Cuando hablamos de obedecer a la ley, obedecemos a una ley que tiene dos características. La primera, que es motivo del consentimiento, es producto del consentimiento razonado entre hombres y mujeres libres, que deriva de ciertos procedimientos en los cuales podemos debatir las distintas opciones para arreglar un problema. Y la segunda, porque es una ley que tiene una pretensión de justicia, que no daña a nadie, que no quita derechos, que no quita libertades, que no impone por la fuerza una voluntad. La obediencia a la ley justa es uno de los principios más importantes del derecho y también una de las coordenadas fundamentales de un Estado democrático de derecho, auténticamente. Y nuestros maestros nos convencieron de eso. O sea, Ulises Schmidt, Cosío, Chucho Silva. Recordarás que en nuestras primeras clases, el seminario de teoría del derecho era sobre Tomás de Aquino. Sí, se planteaba qué pasa cuando la ley humana no es acorde con la ley divina o la ley natural. Y ahí todos los debates sobre la relación entre derecho y moral, que siguen de alguna manera vigentes, y en algunos casos que hay la posibilidad de la desobediencia justificada a una ley injusta. Son debates filosóficos, sí, pero también son debates políticos. ¿Qué pasa cuando un gobernante impone una ley que resulta perjudicial para una minoría racial, por ejemplo? ¿Hay o no hay un argumento de desobediencia? Toda la doctrina y la teoría sobre la desobediencia civil pacífica. Pero nos queremos llamar en este podcast desobediencia porque desobedecemos al dogma propagandístico del gobierno. Es decir, nosotros no nos quedamos con la mentira oficial, nosotros no nos quedamos con el credo que se repite desde la mañanera hasta el último rincón de los youtuberos del señor Jesús Ramírez, y tratamos de despertar la conciencia crítica de los ciudadanos a partir de informarse, a partir de discutir, de dudar. Nosotros aquí en este podcast no vamos a dictar verdades absolutas, simplemente opiniones razonadas, razonables, basadas en evidencia, basadas en datos, en el sentido común, a veces ya muy extraviado, y por eso desobedecemos. A ver, cuando tú y yo estábamos en el gobierno, una de las grandes críticas que nos hacían era
hacen las cosas bien y no cacarean el huevo. Y faltó comunicación, faltó enseñarle a las personas qué estamos haciendo y por qué. En estos 7 años de Morenato hicieron un aparato gigantesco, compuesto por, digamos, de las plataformas oficiales desde la mañanera, pero luego varios medios tradicionales aliados. Millones de pesos gastados en plataformas, comunicadores, youtuberos que ganan millones de pesos. Sabemos tú y yo cómo fluye el dinero del IMSS, del ISSSTE, de tal, a productoras que acaban en youtuberos que promueven este dogma, ¿no? ¿Por qué no hicimos eso? ¿Por qué está mal hacer eso? Quizá porque una concepción democrática de la comunicación social nunca se desapega de la verdad. Informas las actividades, explicas los derechos, las obligaciones de los ciudadanos. Tratas de explicar las decisiones que se toman desde el gobierno, las implicaciones de una u otra decisión. Pero nosotros creíamos que la comunicación social no era un espacio de propaganda. Y yo no estoy, digamos, asustado de que el gobierno tenga todos esos canales de comunicación y que tenga todas esas plataformas y tenga esos ejércitos de youtuberos y que gaste esas cantidades, digamos, absurdas de dinero público. Lo que a mí me puede, y por eso desobedezco, es con el repudio a la verdad. Ya no me peleo ni con la estética, es que ya ni siquiera tienen, ni la intención. Mienten rotundamente. Mienten cuando dicen que... Por sistema. Por sistema. No, mienten con la intención de provocar percepciones que no se apegan a la realidad, de crear realidades alternativas, de crear, de desafiar ya no las leyes humanas, sino también las leyes hasta de la naturaleza. Cuando estábamos en el gobierno nos ponían unas madrizas espectaculares en los medios, cabrón. O sea, yo me acuerdo que sí hacíamos el intento real y legítimo de comunicarle a la gente lo que estaba pasando, las decisiones que estábamos tomando, por qué. O sea, sí había mesas de discusión. La negrita se encargaba, cuando estábamos en función pública, se encargaba de, no, eso no es cierto, a ver cómo lo vamos a comprobar, de dónde vamos a sacar el dato, etcétera. Y ni modo, güey, que nos pongan una madriza de regreso, pero esa es la neta. O sea, hacíamos el intento de comunicarle a la gente mal o bien lo que había pasado. Sí, de pronto cuando había un escándalo, veíamos cuál era el mejor ángulo para comunicarlo. Pero yo no me acuerdo, neta, güey, yo no me acuerdo de estar en una mesa en Los Pinos o en la Secretaría de la Función Pública, en todos esos lugares donde convivimos, en los que se dijera cómo vamos a mentirle a la gente, cabrón. Creo que había un código ético de apego a la verdad, ante todo el apego a la verdad. Creo que tú y yo redactamos cientos, si no es que miles de boletines de prensa, hemos estado en comparecencias ante los medios de comunicación, dando respuestas a las preguntas de los medios. Y creo que a nosotros no nos pasaba por la cabeza decir que el sistema de salud es como el de Dinamarca. Es que no había manera. O, por ejemplo, decir que ya se acabó la corrupción y saca el pañuelito blanco. O negar realidades tan evidentes como el hecho de que miles de familias se quedaron sin tratamientos contra el cáncer. Pero además del apego a la verdad, hay otro elemento de la propaganda, que es esta teoría conspiranoica con la que construyen sus versiones de la realidad. Resulta que la crítica no es la posición de alguien que piensa distinto, que quien demanda algo del gobierno no lo hace por una causa legítima. En esta teoría conspiranoica, todo aquel crítico, todo aquel adversario, todo aquel quejoso, toda aquella persona que le exige al gobierno algo, está coludido con intereses oscuros, es un empleado de la derecha, es un empleado de los intereses más bizarros, y eso de alguna manera contamina el espacio público. No hay plataforma, o sea, no hay plataforma de discusión si la única discusión en lo público es el gobierno dice y todos los demás me quieren atacar. Son traidores a la patria. Es imposible hablar así, cabrón. Y entenderse, Max.
porque podemos hablar y podemos estar discutiendo, pero cuando en una sociedad no hay tolerancia y respeto por las opiniones divergentes y no hay un piso mínimo de verdad, si el rojo es rojo y el azul es azul y el sol sale por la mañana y se mete por la noche, si 2 más 2 no son 4, si no existe tolerancia en la pluralidad y base de verdad, podemos hablar mucho, pero simplemente no habrá entendimiento. Es una torre de Babel. A ver, diseñamos este programa para que tuviera tres secciones. Le pusimos a la primera el engarde, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer cada semana es vamos a hablar del engaño de la semana del gobierno. O sea, ahí vamos a tener, o sea, el pedo va a ser escoger cuál, ¿no? Pues va a ir de todos los engaños, ¿no? Pero siempre hay uno como que es el dominante de la semana, el engaño que está ahí en la mesa de discusión de todo el mundo. La segunda sección va a ser la neta. O sea, lo que le queremos decir a la gente, en especial a las personas que no se dedican a esto. O sea, queremos hacer este esfuerzo de comunicación, en especial con las personas que no están todo el día como tú y como yo viendo noticias y escuchando y leyendo columnas. O sea, el chiste es que le digamos a las personas que no están metidas en este rollo todo el tiempo cuál es la neta. Y luego la desobediencia. O sea, lo que queremos hacer con la gente es decirle, tu chamba es, como ciudadano, desobedecer a ese engaño, ¿no? Se nos ocurrió que el primer episodio, Impuesto por las circunstancias. las circunstancias, no hay otro tema que la marcha del 15 de noviembre, ¿no? Y déjame lo planteo así para hablar de el engaño. O sea, el engaño empezó desde hace 2 semanas cuando empezó la convocatoria. El gobierno trató de empujar 3 cosas. El origen es manipulado, falso, conspiracionista, etcétera, ¿no? No son jóvenes, son los de siempre, hay alguien detrás, Ricardo Salinas, el PRIAN, Calderón, etcétera, ¿no? El segundo intento del gobierno va a haber violencia, ¿no? Y entonces por eso tengo que convertir el Zócalo en una olla express con bardas por todos lados. Y el tercero va a ser un fracaso. O sea, ese es el engaño que se empezó a empujar y estaba como muy claro que esa iba a ser la línea de comunicación un día antes, el día y todo el tiempo después. Iban a empujar la idea de fue una falsedad. La convocatoria no vino de jóvenes, fue violento y por eso está justificado lo que hicimos. Y 3, de todos modos fue un fracaso porque no se llenó el Zócalo y no llegaron. Ese es el engaño. Yo fui a la marcha. Yo estuve de las 10 de la mañana con mi esposa y mi hermana en el Ángel y caminamos todo el trayecto hasta 5 de mayo y entrando por Monte de Piedad. Todo ese primer cacho era una fiesta cívica. Eran personas de todas las edades. Sí había muchos jóvenes, menos a lo mejor de los que me hubiera gustado ver, pero sí había muchísimos jóvenes. Pero había de todo. La marcha más diversa que me ha tocado. Con unos cánticos brutales, durísimos, narcoestado, narcogobierno y unos que no puedo repetir, que tiene que ver con unos limones. O sea, una cosa terrible. Pero todo iba muy bien hasta que llegamos al cruce de Juárez con el eje, porque ahí empezó el embudo, el encierro. Es la primera vez que yo veo tapiado toda la plaza de Bellas Artes para que se siente el embudo. Madero estaba cerrado. Entonces había que dar la vuelta, primero a la izquierda y luego a la derecha, y empezaba ahí el embudo. Mucha gente dijo, no, ni madre, esto ya no suena bien. Recorrimos 5 de mayo y llegamos al peor de los embudos, que tampoco nunca me había tocado. Catedral estaba cercado, pero como varios metros hacia adelante y hacia acá, para que se sintiera el embudo a la hora de tratar de salir al Zócalo. Y cuando empezamos a salir, empezó a llegar gente de regreso con los ojos llorosos, gente de todo tipo, mujeres, niños, niñas, etcétera, con la cara irritada y los ojos llorosos diciendo nos están aventando gases. Y hay detonaciones. Yo escuché unas detonaciones como de fiesta del 16 de septiembre los cañonazos de así, güey. Como de procesión de Virgen de... Sí, durísimo. Virgen de Guadalupe. Y entonces la gente empezó a salir y empezó a tratar de encontrar salida por Brasil y por otro tipo de lugares. Estaba todo diseñado
para que se cumplieran estas tres cosas. Que no pareciera una marcha de jóvenes, que la violencia estuviera justificada y que se cantara luego el fracaso. Y eso fue lo que hicieron de manera muy disciplinado, todo su aparatito de propaganda, del sábado a mediodía hasta el día de hoy. En el manual de los autócratas, Max, hay dos constantes. La primera es cualquier expresión ciudadana, social, antagónica con el régimen, debe ser deslegitimada por los convocantes y por sus causas. Lo primero que escuchamos es, no son jóvenes, lo que tú ya relataste, pero hay que deslegitimarla, precisamente para que no genere un efecto de exigencia, también de empatía, de que otros se sumen tanto a los convocantes como a las causas que motivan esa expresión social, que no se contagie la irritación, la ira, el agravio. Pero la segunda, Max, es que el autócrata gana cuando crea un entorno de miedo para que no vuelvas a salir. Es decir, probablemente las imágenes que vimos, los muchachos detenidos, las imputaciones de intento de homicidio que les están haciendo, más todo lo que relatas como protagonista directo, tiene como propósito que el día de mañana, a ti, a mí, a nuestro vecino, le entre la duda de si va y se manifiesta por su voto o si se manifiesta para condenar. Si deja ir a sus hijos jóvenes. Deja ir a sus hijos jóvenes. Lo que hemos visto en otros países es que la primera causa que inhibe la participación social es el miedo, es el temor a que no regrese yo de esa protesta o de esa expresión, y sobre todo tratándose de jóvenes. Y estos son perversos pero no tontos. Saben perfectamente qué implica que las juventudes protagonicen el ánimo, el instinto de cambio, la crítica al régimen, la exigencia de mayores libertades. ¿Sí? Esto se parece mucho, lo que estamos viviendo, a lo que sucedió en 68. En el 68 los jóvenes pedían liberación, libertades, sobre todo sociales. Y de alguna manera empezaron a conectar con el discurso de libertades políticos, democracia, prohibido prohibir. Yo no quiero tutela de un Estado, de un gobierno, quiero vivir mi vida. Hoy hay otro reclamo en los jóvenes, en la generación, y yo he platicado con varios de estos, y yo fuimos profesores universitarios, lo somos y sabemos dónde están un poco los sentires de los jóvenes. Aquí hay una exigencia creciente de emancipación, es decir, me cuesta más trabajo salir adelante, me cuesta más trabajo poder salirme de mi casa, poder tomar mi propia ruta. Ser licenciado o tener una licenciatura no te garantiza nada. Probablemente termines sin seguridad social trabajando por tu cuenta, como nómada digital, si bien te va, o como conductor de Uber, etc. Pero también hay otra exigencia que conectó con lo de Carlos Manso, que es la emancipación de poder salir a la calle sin que te mate. Y por eso creo que se prendieron todas las alertas en el gobierno. Y ese zócalo lleno de muros, de policías, la violencia que se suscitó, tiene como propósito que ya no vuelvan a salir. Es peligroso levantarme la voz. Es peligroso organizarte y movilizarte en mi contra. Porque generalmente las protestas sociales, eso dice la experiencia, y te dirá que el sentido común, las protestas siempre van creciendo, increciendo como la música. No salen 1 millón de personas de la noche a la mañana, a menos que haya pasado algo muy grave. Generalmente el tamaño, el tono de las movilizaciones van empezando por etapas, por olas, por fases, y se van juntando distintas exigencias, distintas demandas, distintas causas, distintos protagonistas, más organización. Quien diga que López Obrador llenaba las plazas públicas el primer día que se inventó como liderazgo social, pues simplemente es un mentiroso. Lo que están tratando de hacer con esta doble estrategia de deslegitimación y de sembrar miedo es que no crezcan esas olas. Que Michoacán
no se conecte con el agravio de Sinaloa, que no se conecte con el agravio de los muchachos, que no se conecte con la aspiración democrática de muchos preocupados por la deriva autoritaria, que no se conecte o contamine con la exigencia de los campesinos que están reclamando apoyo y ayuda, que no se conecte el día de mañana con las víctimas, las madres buscadoras, que no vayan generando tracción. Entonces, lo que vimos es, miren, aquí en México, si se manifiestan, pues va a haber chingarazos. Entonces cuiden a sus hijos que no vayan. Y estos niños, estos jóvenes, son niños en el sentido del español, digo, tengo una hija de 15 cuando parece una niña, pero estos jóvenes, probablemente muchos de ellos estén consternados. Y que el día de mañana que digan, bueno, volvemos a salir, ¿cómo volvemos a salir? Cuando un gobierno utiliza la violencia una vez, lo utiliza varias veces. Sí. No, a ver, y dentro de esta parte del engaño, me parece bobísimo este engaño de, a ver, por un lado, no fueron jóvenes, fueron Ricardo Salinas, el PRIAN, el bla, 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 ¿no? Todos sus malos típicos que avientan siempre. Y por otro lado, esos malos tienen un grupo de choque que nunca habían utilizado y esta vez decidieron utilizarlo, y nosotros tenemos a todo el aparato del Estado y solo vamos a decir que son aliados, que los mandaron, pero no vamos a probarlo de ninguna manera. Está caro. O sea, sería tan fácil si fuera cierto, con las fiscalías, con los aparatos de seguridad, con el ejército y demás, probar eso que dicen, que hay una relación entre estos malos típicos con estos grupos de choque que salieron. Sería facilísimo decir, les pagó tal, los mandó tal. Es bobísimo que nunca en ninguna manifestación de ningún tipo en contra del morenato se haya utilizado a ese tipo de personas. Y de pronto sí, y de pronto aparecen, y de pronto ahí están. Y no tienen nada que ver con las personas que están allá adentro, pero no importa porque fueron ustedes. No importa porque ustedes generaron la violencia. No importa. De pronto estuve viendo sábado y domingo a los Álvaros Delgados y a estos tipejos que tienen en los medios diciendo, el PRIAN mandó al crimen organizado a violentar a policías, cabrón. Así, o sea, como si fuera tan fácil decir, son lo mismo, son aliados, los mandó tal, son ellos y por lo tanto el gobierno tuvo que reaccionar y esa es la verdad y nadie lo cuestione. Pobres policías que fueron agredidos por estos grupos de choque que mandaron los que nunca habían utilizado a esos grupos de choque. Es de locos que esos engaños se queden, vuelen y su red de medios tradicionales y no, los empujen como tal. La violencia de los que marcharon. La violencia de los convocantes que los llevaron, contrataron. Sería tan fácil teniendo todo el aparato probar eso, pero ni siquiera lo van a intentar, porque van a seguir empujando la idea. Pero vamos a suponer que estos grupos violentos estuvieran inducidos por alguien. Vamos a suponer, démoslo por bueno un minuto. ¿Cuál es la función del Estado? Cancelar las libertades de expresión, de asociación, de estar en la plaza pública. O que en todo caso, lo dices, desactive a los inductores de la violencia. La marcha del 2 de octubre nada tuvo que ver ni con los jóvenes, nada tuvo que ver con las oposiciones. No había nadie de ninguna alternativa morena convocando a la marcha anual del 2 de octubre. Y hubo hechos de violencia atribuidos a un grupo, nos dijeron quiénes eran, unos jóvenes que se robaron ahí unas joyerías, etc. No conocemos un solo acto activo por parte del gobierno de la Ciudad de México desactivando esas bajadas. No, de hecho, no sabemos. No conocemos las caras, de dónde son, de dónde salieron, quién los financia, nada. En dónde están, por qué se movilizan, etc. Ahora que pasa este evento del 15 de noviembre, la marcha
del fin de semana. Entonces recuperan un poco el historial de la violencia y se lo atribuyen a las oposiciones, pero más en la lógica de, insisto, la deslegitimación y de empezar a normalizar la percepción de que siempre que haya protesta organizada por la oposición, va a haber violencia. ¿Para qué? Para que no se manifiesten, para que la gente no salga a reclamarle al gobierno la falta de seguridad. Es una manera de preparar el camino para que no se generen olas de protesta hacia adelante que eventualmente puedan provocar que se cierren calles enteras con millones de mexicanos hartos de la gestión del gobierno. Eso es, creo, lo que está sucediendo. Ahora, a mí me parece verdaderamente criminal. Hay más detenidos, Max, por la manifestación del 15 de noviembre que por el asesinato de Carlos. Sí. O por el asesinato de los 360 actores políticos que han sido asesinados en los últimos 7 años. O sea, si sumáramos a quién han detenido en estos 7 años de asesinar a 360 actores políticos, yo creo que no suman los que retuvieron el sábado pasado. Y la violencia está desbocada en todo el país y la impunidad creciendo. Por más que nos anuncien cifras y cifras de detenidos, pues no hay una contracción real de la fuerza violenta de los cárteles que pactaron con el morenato, con el obradorismo. Ahora, quiero que hagamos un zoom en lo que debe seguir para adelante. Vámonos entonces a la neta. Segundo bloque de análisis. La neta. ¿Cuál es el zoom que la gente, de las cosas que la gente tienen que entender? El derecho a manifestarse, las libertades individuales de poder protestar ante el gobierno no depende ni de cuántos somos, ni de quiénes somos, ni de qué causa estamos defendiendo. Así sean 3 pelados. Esos 3 pelados tienen derecho a, primero, que no sea descalificada su movilización, a que sea respetada y garantizados sus derechos. El gobierno tiene la obligación, la responsabilidad de garantizar, así sea 3 pelados. Ya no depende del número, no es un tema de cantidad. Es un derecho individual, es un derecho humano. Y cada persona. Y aquí es donde yo llego a otro elemento bien importante que tiene que ver con la irresponsabilidad del gobierno de la Ciudad de México. A mí me tocó en la Subsecretaría de Gobernación ser responsable de atender las manifestaciones contra el gobierno federal. Me tocó gestionar, lo recordarás, la huelga de hambre de Luz y Fuerza del Centro, las movilizaciones de los profesores cada mayo de cada año, porque tiene que ver con una demanda salarial, en fin. Y nosotros teníamos claro que tú no podías dejarle a la policía la gestión política de ese contacto. ¿Sí? Tú no puedes dejar que los policías, por más preparados que sean, resuelvan cómo van a lidiar con un manifestante. Ese es un trabajo político. La plaza pública la gestionan las autoridades políticas, la cuidan los policías. La fuerza pública, cuando debe y es necesario, proporcional, razonable utilizarla, la ejercen las policías, pero sobre el mando de la autoridad política. Con protocolos claros, con entrenamiento de huevasado, con alternativas de diálogo, muchísimas cosas que se hacen habitualmente para evitar utilizar un tolete o un escudo. Lo que estamos viendo en la Ciudad de México es que la gestión política de las plazas se las están dejando a la policía. Que no les extrañe que un policía no tenga el grado de discreción, que no les extrañe que cuando se calientan las cosas en la plaza puedan brotar este tipo de incidentes, porque no es el trabajo de la policía gestionar políticamente las demandas de unos manifestantes. Si nosotros vamos y pedimos seguridad, necesitamos hablar, la contraparte es una autoridad política que me debe dar respuestas a esa demanda. Debieron haber sido recibidos
a ese grupo pues por una autoridad política. Yo creo que dejarle a los policías que resuelvan la manera en la que llegan y la manera en la que se van, quienes están representando una exigencia, es de una enorme, por lo menos, insensibilidad. Y mientras el señor Cravioto, secretario de gobierno, estaba en su oficina, dejándole la decisión a los policías, precisamente por eso estamos lamentando muchísimas cosas que pudieron haberse evitado. Pero además con las enormes diferencias políticas que implica el dejárselo a un policía. Porque si esas personas, en lugar de traer hoodies negras y tapadas la cara, trajeran chalecos guindas, te aseguro que no los toca nadie. Por supuesto. O sea, si hemos visto cualquier cantidad de marchas y movilizaciones y abusos en el ejercicio de la manifestación de aliados del gobierno que pueden hacer lo que quiera con las plazas públicas. Entonces, ese es la primera enorme diferencia que se ve. Pero además, hace rato tocabas esta parte que me parece importantísima para hablar aquí en la sección de la neta, que es lo que sí le da terror al gobierno es que se ponga de moda entre la juventud repudiar a Morena. O sea, lo que yo vi toda la semana previa, el día y los siguientes días que van hasta hoy, es la deslegitimación de las causas de los jóvenes y la insistencia y hasta la burla. O sea, los moneros del régimen se burlaron hasta de la abuelita de Carlos Manzo en este afán de burlarse de la idea de los jóvenes fueron los convocantes. Y lo primero que hicieron domingo y lunes es sacar encuestas de popularidad para decir los jóvenes están con Morena. Las normalizadoras estas que escriben y que están en programas de tele diciendo que los jóvenes están con Morena. Peor aún, dicen que los jóvenes son de izquierda o son de izquierda. O son de izquierda. No, pues no es una cosa, y si no son unos autómatas o manipulapos, ¿no? O sea, si eres joven y no eres de izquierda, estás manipulado y eres un pendejo. Hay una ansia muy notoria para evitar a toda costa que se ponga de moda entre los jóvenes repudiar a Morena. Hay una insistencia permanente y un gasto multimillonario en los medios que consumen los jóvenes, que son los medios digitales, para seguir empujando la idea de que los jóvenes aman a la señora Sheinbaum, la administradora de la oficina, de la presidencia y a su jefe. Los aman, no piensan en otra cosa, no tienen alternativas, aborrecen las alternativas políticas. Es decir, hay una construcción que cuesta mucho dinero para evitar que empiece a correr la idea, no de que los jóvenes ya tienen una alternativa política, sino por lo menos que no aborrecen a Morena. Porque saben que en el momento en que eso prenda en estas generaciones, o sea, estas generaciones, tú y yo tenemos hijos de estas generaciones, en las que cuando prende la idea de cancelar una alternativa, ya valió madre todo. Y eso es lo que Morena está tratando de evitar a toda costa. Y de asfixiar, que es creando miedo, insisto. Hay un dato que me llama mucho la atención sobre estos movimientos de los jóvenes. Decían los propagandistas del gobierno que la rebeldía es un pecado juvenil y es un atributo de la izquierda. Entonces, para ellos la rebeldía es monopolio de la izquierda. Y qué bueno que crean que los jóvenes solamente se rebelan pensando en liberaciones. Aquí el problema es otro. Ya no está garantizando calidad de vida, o más bien la oferta, la esperanza que pudieron haber representado de mejorar la calidad de vida se ha ido a pique en 7 años. Y ya no es creíble, por lo menos para una generación entera, que van a cambiar las cosas. Esta generación, por lo menos lo que yo detecté en los medios de comunicación digitales, es que no están pidiendo una cosa muy sencilla: no nos maten. Nada más. No nos maten, ¿no? Queremos salir a la calle, queremos movernos en las carreteras, poner un negocio, ir a una universidad pública o por lo menos tener una beca en una privada. O sea, alternativas que además ya no van a estar. Como dices, la economía está básicamente en recesión y no se espera que vaya. Y eso que no hay
crisis internacionales ni de ningún tipo. El sistema educativo está destruido porque no hay dinero para nada más que para comprar elecciones. No le han metido un quinto al desarrollo de pymes, de nuevas empresas, de nuevas alternativas y más. O sea, los jóvenes van a seguir teniendo menos alternativas de desarrollo en los próximos 5 años. El ascensor social está roto. Es decir, hoy ya no hay ninguna razón para pensar en que si haces bien las cosas, le echas ganas, estudias, trabajas, te alejas del crimen organizado, haces una vida, digamos, apegada a la ley, honras ciertos valores, no te garantiza absolutamente nada. Y creo que esto se puso en evidencia en Michoacán, porque Michoacán, el episodio Michoacán lo protagonizan 2 jóvenes. Un joven alcalde, 40 años, que había desafiado los pactos criminales de Morena, había exigido no una guardia personal, no unos guardaespaldas, había pedido que se cumpliera la responsabilidad del gobierno del Estado, del gobierno federal, de darle seguridad a sus gobernados, a sus paisanos de Uruapan, a las familias de Uruapan. Ese es un joven que hizo de su vocación de vida el servicio a los demás y que le metió valentía, que se jugó la vida a sabiendas que no iba a salir de ahí probablemente, porque también denunciar los pactos criminales te puede llevar a que te pongan un balazo en la cabeza. Del otro lado también hay un joven, un joven de 19 años, que cuando López Obrador, 18, 19 años, cuando López Obrador llegó a la presidencia, tenía 10, 11 años ese joven. Probablemente quiero suponer que era uno de los tantos beneficiarios de programas sociales, que su familia, en condición de vulnerabilidad visible, tenía algún programa social. Ese joven de 18 años no trabajó con Calderón, probablemente ni siquiera había nacido en aquel momento. Es decir, no nos pueden atribuir que lo hayas contaminado y lo hayas... Ese joven tomó una pistola que alguien le dio, se fue a la plaza pública sin ninguna identificación y le puso 9 balazos a el alcalde. Ese joven tardó varios días en ser identificado. Ese joven también sabía que de esa plaza pública no iba a salir. ¿Qué nos está diciendo de nuestro país, del tejido social, el caso de estos 2 jóvenes en los polos diametralmente distintos? Que justamente algo se ha roto en nuestra convivencia. Un joven que intenta hacer bien las cosas termina asesinado, y un joven que en la marginación, en la vulnerabilidad, en la falta de oportunidades, en el abandono, probablemente en el vacío de un entorno familiar, ese joven está siendo uno de los objetos de mercadeo del crimen organizado. Entonces, Morena no puede decir que esto no le corresponde, porque en los 7 años que llevan en el gobierno, estas realidades se han ido acentuando. Y no tiene un solo dato de que la vida de los jóvenes ha mejorado de ninguna manera. Más allá de transferencias que a lo mejor reciban algunos, fuera de eso, no hay un solo dato. No hay ninguna evidencia que los programas sociales disminuyen la violencia. No hay ninguna evidencia. O que mejoran su proyección de vida. Déjame te doy un dato que está cabrón, que vi. Hice un programa de Factor Kaiser hace 2 semanas, hace una semana, sobre este dato que saca el INEGI del registro de muertes del 2024. Si tú vas a una morgue y hay 10 asesinados, 9 son hombres jóvenes. 9. Una mujer. Es la carne. 9 hombres jóvenes de cada 10 asesinatos. De cada 10 suicidios, 8 son hombres jóvenes. De cada 10 accidentes mortales, 8 son hombres jóvenes. Yo quedé alarmado de ese dato, cara. O sea, algo está pasando en México con los hombres jóvenes que están muriendo de manera violenta, de estas 3 formas. O los matan. O sea, en el rango de edad de 15 hasta 44 años, la causa número 1 de muerte es el homicidio. Sí, eso sí. Entre 15 años y 44,
la forma más probable en la que te vas a morir en este país es por un homicidio, cabrón. No, ni siquiera entiendo cómo podemos vivir en un país así y que no sea un escándalo permanente este dato, cabrón. Y yo creo que se explica parte por la escala que ha alcanzado la movilización armada del crimen organizado. Es decir, hay que perderle miedo a ciertas expresiones. Pero hay un crimen organizado haciéndole la guerra al Estado mexicano, y para hacerle la guerra al Estado mexicano está reclutando milicias y las tiene permanentemente movilizadas con camionetas, con armas, tratando de capturar territorios. ¿De dónde salen esas milicias? ¿De dónde salen esos reclutamientos? Esa carne de cañón sale de jóvenes sin oportunidades, que prefieren 1000 veces una vida de 5, 7 años de forajido, con una pistola en el cinto, Y con con cash, con dinero en la bolsa. con dinero para poderle comprar una casa a su mamá o a su abuelita, de poder atemperar por unos años la marginación y la vulnerabilidad. Prefieren esa vida de forajido que toda una vida de tragedia, una vida de sinsentido. Ese reclutamiento no se va a suplir, y es una soberana ingenuidad. Ese reclutamiento no se va a suplir con un programa social. El programa social debe ser un mecanismo para poder generarle un espacio a una persona para reprogramar su vida en un sentido de bien. Pero si ese programa social no te ata a la familia, si no te ata a la escuela, si no te ata al trabajo, lo que sucede es que terminan recibiendo ese dinero, y precisamente con ese dinero están más expuestos a la captura del crimen organizado. Yo platicaba hace poco con un responsable de seguridad y decía, los muchachos que están en el Oxxo, ya están ahí gastando. Y luego llega el jefe del cartelito local y le dice, oye, por cierto, ya que estás aquí, avísame si pasa la policía, aquí está un teléfono. Y luego ya ahí, oye, ve, traiga una pastilla. Oye, ya vente acá. Y empieza toda la cadena de terror que puede vivir un ser humano en una organización criminal. Ahora, súmale el elemento que en varios estados del país, la mayoría quizá, esos grupos de crimen organizado viven en alianza permanente con las autoridades locales y hasta la federal. Que los jóvenes de ahí saben quién puso al presidente municipal, quién puso al gobernador y quién pagó las elecciones federales. Y entonces, pues para estos jóvenes, pues son los mismos. Los que me dan dinero por un lado vía el Banco Bienestar, me está contratando por este otro para ser parte de su grupo de... Entonces, pues es normal, es parte del... O sea, se convierte esta idea del narcoestado que cada vez es más real y evidente, se convierte en la realidad de los jóvenes de México en los diferentes lugares del país. Por un lado me dan dinero vía el Banco Bienestar, lo gasto y más, y por otro lado sé que son aliados de los que me contratan para llevar el cargamento, para moverme de aquí a allá, para vigilar como halcón cuando llegaron las autoridades de los otros. Es un modelo inviable. Y lo más patético es que la señora insiste con este discurso que viene desde su jefe de el ataque a las causas. No vamos a enfrentar al crimen organizado, vamos a atacar a las causas. Y esta mentira permanente de el crimen organizado se alimenta de la pobreza y la desigualdad. Cuando se trata de uno de los negocios transnacionales más importantes del mundo, con cualquier cantidad de estructuras, cabezas, miles de millones de dólares, etc. Es momento, como dices, de empezar a decirle a la gente las cosas como son. Esto es un engaño, es una mentira permanente. El crimen organizado no se alimenta de la pobreza no es la causa del crimen organizado. Son dos problemas distintos que el gobierno tiene que tomar como problemas distintos. Y esto no es un llamado de nostalgia a políticas del pasado o a estrategias del pasado. Es una exigencia permanente que tenemos que mantener sobre el gobierno y que tenemos que empezar a promover entre los jóvenes. A ver, ¿quieres poder salir a la escuela o al antro o
con tus amigos, quieres moverte de una ciudad a otra en carretera, quieres poder desplazarte y vivir tranquilo en tu país, tienes que exigirle al gobierno que te cuide de los malos, primero que sean diferentes de los malos y luego que te cuiden de ellos. Regresando un poco al inicio de la conversación, ¿qué motiva que una persona cumpla con la ley, que cumpla con un deber, que se porte bien? Y hay dos maneras. Una es el temor a la sanción que me impone la ley, que haya una norma que establezca y que además sea creíble que me la van a aplicar, que si yo tiro basura pagaré una multa o que si yo le privo de la vida a una persona voy a la cárcel. Esa es una manera. Y la otra es la de la coacción, lo que aprendimos en la escuela. Pero la otra es que la gran mayoría de los seres humanos obedecemos la ley por motivaciones internas, no por el miedo a la sanción, sino por una convicción. Pero para que una motivación interna funcione, debe haber una distinción entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo, entre lo justo o lo injusto. Cuando una sociedad pierde la línea de división entre el bien y el mal, entre lo justo o lo injusto, simplemente es imposible que voluntariamente, que tú por una motivación interna te comportes con rectitud. ¿Qué le está pasando al país? Ya se borró la línea divisoria entre el bien y el mal. Todos son transacciones. Por lo menos tiene que ver con la impunidad, tiene que ver con el abandono de la educación, tiene que ver también con la precariedad de la familia como un entorno, el primer entorno que te enseña lo bueno y lo malo, porque la familia, además de ser un entorno de amor y de protección que tú eliges, es también tu primer contacto con las reglas, la ética, el respeto. No te lo impone la lectura del diario oficial de la Federación o del Código Penal, te lo impone el ejemplo, te lo impone la lección que te dan tus padres, tus hermanos, que experimentas en la comunidad. Y antes de que a México, hoy podemos decir todavía que somos un narcoestado. Estará todo perdido cuando tengamos que admitir que somos una narcosociedad. ¿Y cuándo sucede eso? Con esa distinción. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. No es lo mismo. Una narcosociedad ya perdió la distinción entre el bien y el mal. El Estado, en algunos momentos y en algunas circunstancias, como lo que estamos viviendo ahora, puede confundirse con el crimen. Pero mientras estén las motivaciones internas de las personas y estés dispuesto a repudiar el mal y a vivir conforme al bien, mientras eso suceda, la sociedad podrá salir adelante. Por eso es tan importante romper esos narcopactos para restablecer la línea entre lo bueno y lo malo, entre lo justo. Está poca madre esto para pasar al tercer segmento, que es la desobediencia. La desobediencia entonces es que todos como sociedad hagamos el esfuerzo de entender nosotros y educar a jóvenes y a cualquier tipo de personas de cualquier generación sobre esto, sobre quiénes son los malos de México, quiénes son las personas que nos hacen daño, que nos violentan, que nos generan inseguridad y quiénes deberíamos de ser los encargados de someterlos vía el Estado y vía la sociedad a comportarse como debería de comportarse en una sociedad medianamente normal. Es decir, la desobediencia hoy es no adaptarse a esto, cabrón. O sea, es dramático ver, tú conoces, igual que yo, varias ciudades de este país donde ya es normal, güey. O sea, donde ya todos conocen quién es el jefe de la plaza y quiénes son los que mueven. Todos saben que el gobernador lo puso tal y pues así es y así funciona y así ha sido siempre. Todos saben que el policía es amigo del malo del lugar. Es dramático, cabrón. O sea, es dramático que en muchas ciudades y estados completos del país la sociedad todavía no es una narcosociedad, pero ya se acostumbró a que el narcoestado sea un narcoestado. O tiene que lidiar con que fue, digamos, la gran impostura de los abrazos y no balazos. ¿Por qué digo que es una impostura? Porque lo que Andrés Manuel dijo es que había que dejarlos en paz para que solitos se portaran bien.
y fueran con sus abuelitas. Es lo más pendejo que he escuchado. Bueno, y eso, entonces se iban a portar bien y de repente de la faz de la tierra, o por lo menos de nuestro país, iba a desaparecer la violencia asociada al crimen organizado, porque si no te metes con ellos, no lastiman a la sociedad. Lo que nos dimos cuenta, pasados los años, es que justamente esa permisividad terminó en que capturaran y colonizaran pues, prácticamente todas las actividades sociales, no solamente las económicas, sino también lo que hablamos del reclutamiento de los jóvenes. Cuando el gobierno, que está primigeniamente para aplicar la ley y el orden, cuando el Estado dice, yo no me voy a meter con ellos, ahí vas a tener que lidiar con ellos. Ten paciencia, poquito, mientras atendemos las causas, ellos mismos van a dejar la pistola, se van a convertir en panaderos, se van a convertir de pronto en ganadores, en ganaderos ejemplares, se van a dedicar a un negocio lícito, van a dejar las millonadas de ganancias que tienen por estos mercados ilícitos, ya no solamente de drogas, sino de muchas otras cosas, y se va a acabar la violencia. Lo que provocó esta política, que yo creo que es la gran impostura, es que se apropiaran de la sociedad. Entonces se borró la distinción entre lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, entre la autoridad y los delincuentes. Y eso le va a costar, yo creo, una generación a México. Creo que en el fondo de desmantelar lo que ya se ha apropiado, estas economías grises, en Michoacán, por ejemplo, Max, tú lo sabes bien, pues ya cuando se les acabó o no fue suficiente el negocio del narcotráfico, decidieron trasladarse al negocio de la extorsión y ahora son los dueños de los ranchos. Sí, son los limoneros y los aguacateros. En ciudades como Chilpancingo, me cuentan personas que viven ahí, son los encargados de la carne, de las tortillas, de los taxis, lo que pasa en Cancún, por ejemplo, con los taxis y se adueñan de las ciudades. Los giros negros. Y cuando hablamos de la desobediencia, es que hay que repudiar esta idea de que las cosas se van a arreglar simplemente cuando la pobreza y la desigualdad se borren por arte de magia. Eso es absurdo porque los pobres no delinquen por ser pobres. No. Muchas de las personas delinquen porque no hay miedo a la represalia o porque prácticamente no hay conciencia entre lo bueno y lo malo. Es un tema de oportunidad. O sea, es ya no más por acá y si formo parte de este grupo de crimen organizado, es parte de la autoridad, no me va a pasar nada. Es variable de utilidad, ¿no? Pero al mismo tiempo, o sea, sí, es la suma de cuánto me puedo ganar por robarme un coche y cuál es el riesgo de que me cachen. Entonces, si robarme el coche voy a ganar 150,000 y el riesgo es 0, pues evidentemente ahí hay un cálculo de utilidad que es muy racional, por cierto. Y como hemos visto tú y yo en todo tipo de estudios sobre criminalística, el que roba 100 veces y no le pasa nada, escala un poco el tipo de delito porque puede y porque gana más, hasta que llega a niveles en donde se le pierde cualquier noción de humanidad, de lo bueno y lo malo. El chiste es ganar más y sobrevivir en ese negocio. Y en algún momento el que delinque ya no lo hace por cálculo de utilidad, sino porque le genera otras motivaciones internas, indebidas motivaciones internas, la adrenalina, alguna dependencia, en fin. Pero, otra vez, las dos corrientes, nosotros, los seres humanos, respetamos la ley si tenemos un costo calculable de la consecuencia, o bien cuando por razones morales, éticas fuertes decides apartarte del actuar indebido. Y yo creo que las sociedades pacíficas combinan estos dos elementos, una fuerte motivación interna por el cumplimiento de la ley y una pedagogía política de consecuencias que tiene que ver con la no impunidad. Y ese es el secreto, que parece una verdad de perogrullo, pero ese es el... Ese es un secreto, déjame apuntar una cosa, es la receta de las democracias liberales. No es una cosa de derecha, el querer, y otro día tendremos esa discusión de las derechas y las izquierdas, pero no es una cosa de derecha querer un Estado fuerte
con instituciones sólidas, órganos de seguridad y justicia fuertes, que puedan con cualquier tipo de persona que afecte a la sociedad, que se haga que se cumpla la ley, que castigue a los que no cumplen la ley, que respete los derechos de todos, pero que también genere la seguridad para que todos puedan ejercer sus derechos. Eso no es ni de derecha ni de izquierda, eso es una república liberal en la que todo mundo puede hacer su propio proyecto de vida. Y probablemente es el consenso civilizatorio de las sociedades abiertas y libres. No hay que... Es falso que los autoritarismos son más pacíficos. Son más violentos, pero no se saben. O sea, no es... El autoritario, el régimen autoritario también silencia la violencia porque no permite que la veamos, ¿no? Te desaparecen y ya está, terminas en una celda sin juicio y consecuencia no te puedes defender. No es cierto que los autoritarismos son más seguros, más ordenados. Tienen lapsos de mayor seguridad y luego se descomponen muy rápido cuando empiezan a Tienes una percepción temporal de cierta calma. Sí, pero en realidad se alimentan de la violencia. Los regímenes abiertos, los democráticos, los liberales, como dices, los que se basan en la primacía de la ley y de los derechos, suelen tener una percepción de un poco más caóticos, pero porque hay mayores exigencias para la autoridad en cuanto a la aplicación de la ley. Y ahí yo creo que necesitamos recuperar algo muy, muy simple de la política, a propósito de que nos queremos dirigir a un grupo de no iniciados, a una audiencia de no iniciados en política. A veces creemos que la política únicamente se reduce a diseñar las instituciones pertinentes para resolver problemas sociales y hacerlo en paz y con el menor costo social posible. Pero hay otra dimensión bien relevante de la política, que es la pedagogía, la inculcar valores. Si la política diseñara el estado ideal del ser humano, de las personas, es cuando, teniendo autoridad, no las requiramos para nada, para pacificarnos, que nosotros seamos capaces de encontrar nuestras propias soluciones. No es la anarquía, sino es el estadio donde la razón de las personas se impone para resolver un problema. El lugar en el que el Estado ni se ve ni se siente. Debe existir siempre, cuando haya más de dos personas que piensan diferente, debe haber un tercero que pacifique el conflicto cuando se surja y promueva la cooperación y promueva también los equilibrios razonables en esa diversidad de opiniones, de preferencias, de intereses, etc. Pero justo ahí, en esta dimensión pedagógica, es donde cuadramos la desobediencia. Ajá. La desobediencia crítica es poner en duda lo que escuchamos, lo que vemos, ponderar los argumentos en juego, las opiniones, tomar nuestras propias decisiones, pero cuestionarlo todo, ¿sí? Y cuestionar sobre todo a un régimen que utiliza la propaganda ya no ni siquiera para motivar que las personas se comporten de una manera, sino para evitar que se hagan las preguntas existenciales mínimas. Y déjame agregarle dos cosas a esto que dices, porque es cuestionarlo todo y luego hacer la chamba. O sea, tú y yo somos de esta generación que todavía leíamos libros y nos poníamos a estudiar y nos dicen a nosotros, nuestros amigos de la generación, que somos unos nerds. Pero es que no hay manera de tener un criterio propio, sino además de cuestionar, luego vas al libro con la persona que sabe y estudias y entiendes cuáles son las diferentes alternativas. Entonces, eso es lo primero que yo agregaría a esto que dices. Sí, la desobediencia es empezar a cuestionarlo todo. Pero el paso 2 es, hay que hacer la chamba. Cada quien tiene que empezar a hacer su chamba de ser más ciudadano, en el sentido de informarse, estar más informado y formado. Informarse, discutir con otros, pacíficamente, por supuesto. Y algo también que es consustancial a esto, tomar una acción. Si hoy estamos advirtiendo cosas que le están pasando a este país, tenemos una responsabilidad de activar la conciencia y la inteligencia del otro, de sembrarle esa duda que lleve a la introspección, a la reflexión interna y que provoque un comportamiento positivo.
No, que lo hemos dicho muchas veces, tú y yo, no nos va a salvar Trump, no nos va a salvar una crisis económica, no nos va a salvar que se derrumbe el precio del petróleo, no nos va a salvar. No, lo único que nos puede provocar que México cambie el rumbo es lo que hagamos nosotros, lo que haga una parte de la sociedad que se siente abrumada por lo que está pasando, por la mentira. Yo creo que para mí lo más importante, este gobierno insensible, este régimen que no ve y no escucha nada que no esté dentro de sus propias filas, que simplemente divida a los mexicanos entre ellos y nosotros, pero que esté dispuesto a aniquilar a los otros, que no tengan un espacio de legitimidad en la convivencia, que sus opiniones no sean valiosas per se, que no tengan un espacio en la mesa. En la mesa, no me refiero a la mesa política del Parlamento, a la mesa de la convivencia plural en el país. Es como si tú vivieras en una casa y no te dejan en tal comedor. Oye, pero si yo construí esta casa, yo la sostengo, pero tú no puedes en tal comedor. Diríamos que sería algo muy injusto, lo pensaríamos como algo verdaderamente traumático. Oye, yo sostengo con mi esfuerzo esta casa, yo pago mis impuestos, pero no puedo entrar al comedor porque el comedor está ocupado por los güeyes de Morena. Y no puedo entrar a la cocina porque ahí está la otra facción de Morena. Y no puedo utilizar la recámara porque ahí están los otros güeyes de Morena. Lo único que me queda es estar fuera de mi propia casa. Sí. Y déjame agregar una última cosa a la desobediencia, en especial para los jóvenes. Desobedezcan esta idea de que su ciudadanía política, su conciencia política se agota en escoger izquierda o derecha, azul o marrón, o el nuevo, o el... No, man, o sea, ese creo que es el gran engaño que tiene tan desesperanzados a los jóvenes, que es puta... Todo se agota en votar por A o por B, todo se agota en soy de izquierda o de derecha, ahí se agota todo. Desobedezcan esta idea, generen su propio criterio. ¿Qué quieren ustedes en seguridad? ¿Qué quieren ustedes en salud? ¿Qué quieren ustedes en educación, en infraestructura, en energía, en tecnología? Y el que les dé la mejor respuesta, la que los convenza más, ese es el bueno, sea de izquierda, de derecha, de tal. O sea, el gran engaño desesperanzador, creo yo, para esta generación es: todos son una mierda, todos son lo mismo y me quieren hacer escoger sin saber nada cada 3 años por un color o por un lado del espectro ideológico. Es muy desesperanzador eso. Ahí pudiera haber la otra recomendación. Ahí donde lo que vean no les guste, en personas, creencias, causas, etc. Ahí donde no vean algo que les guste, tienen una doble obligación. Sustituyanlos, participen. La participación no es llenar un vacío, es cubrir un espacio. Y el espacio está, ojalá también de esto salgan los jóvenes más emocionados en hacer política. Tú y yo no tuvimos un papá, mamá vinculados a la política, tío, nadie que nos haya allanado el camino. Nos entró el virus y no se salió de un que no se sale, por más calentura que te den el camino, pero nos decidimos hacer de esto una profesión de vida. Y ahora ojalá que esta efervescencia de los jóvenes en las calles y en las redes lleve a que tomen la siguiente decisión. Y la siguiente decisión es ponerse enfrente de su generación, hacer política, competir, pero sobre todo tomar los sacrificios que significa convencer, creer. Y con esa nos vamos. Creo que ya vieron de qué se trata esto. Somos dos amigos de toda la vida. Estas discusiones las hemos tenido eternamente. En esta coincidimos en todo. En otras habrá cosas en las que no coincidamos. Hasta que no. Pero se va a poner muy divertido. Y la idea es esa. La idea es que ustedes se metan en esta conversación y empecemos a platicar de política. El ciudadano político es el que va a rescatar este país. No las etiquetas, ni los colores, ni es el ciudadano político exigiéndole a todo mundo que haga la chamba que lo hizo cita. Pues nos vemos en la que sigue. Nos vemos la próxima semana. La desobediencia. Compártanos en todas sus redes, muévanlo por todos lados. Esto vive de ustedes, de que copien el link, de que lo muevan por todos lados, de que se suscriban al canal, de que se lo platiquen a otras personas, pónganlo en el tráfico, en el gimnasio, donde sea. Y sugieran los temas. Sugieran temas, eso va a estar muy bueno.
para que nos pongamos aquí a platicar de lo que ustedes quieren saber. Gracias, nos vemos la que sigue. Saludos.